dice uno. Ahora empiezo a grabar. Sirvió. Gracias, Kelly, porque sirvió para empezar a Lorenato. grabar. Entonces, la mala noticia es que la tienes que repetir, ¿correcto? Y tienes que extractar las cosas útiles, las cosas que tú y lo que no conozcan, insisto, y hay muchos de ustedes que ya me han llamado a preguntarme cosas de que estoy trabajando en tal cosa, que si le pongo varilla de tal, que si yo les contesto con mucho cariño y con mucho gusto. Entonces, para la exposición, con muchísima mayor razón. Entonces me llama, oiga, ¿qué es un video? ¿Cómo explico qué es un video? Y seguramente yo te diré, pon una foto y verás, o di, entonces no, pues que no encuentro foto. Bueno, entonces di es un sanitario, pero que no bota el agua para abajo, sino que bota el agua para arriba, para que uno se lave ahí. Y no hace falta extenderse tanto en que las mujeres y los hombres enredarse ahí. No, no, es una cosa que bota el agua para arriba para uno lavarse, pues por allá. Y listo. No es importante, digamos, decir las palabras perfectas, técnicas. No, no, no. Es importante que la gente entienda de lo que estamos hablando. ¿Listo, Hernán? Entonces, los demás, los que siguen en la exposición hoy, tengan en cuenta eso, o sea, no se demoren más de 15 minutos para, en su parte específica, y si hay que repetirla, tranquilos que esta primera experiencia no tiene nota, por decirlo. Si no hay que repetirla, sí, quiere decir que quedó muy bien y les va a ir bien. ¿Listo? Te doy la palabra, entonces, ya estamos grabando, Sí, entonces profe. te doy la palabra, eh, Daniel, no sé cuál es el líder. Hay que buscar como un líder del grupo. O sea, líder quiero decir, no es que sea el duro, sino el que va a manejar la vocería en la exposición. En este caso, Arquitectos, una sola preguntita. Carlos. Para la, Carlos, para la siguiente clase sería la exposición otra vez. Sí, señor. Listo, ok. Bueno, continuemos. ¿Quién continúa? Daniel. Correte. Pues, Carlos, para compartir pantalla, por favor. Ay, perdona. Listo. No se le olvide dejar prendida la cámara y estar en la jugada. Sigue Daniel Torrente. Perfecto. Te escuchamos, Daniel Torrente. Un día tenemos que hablar de tu apellido. Sí, señor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Carlos. A mí me comprendió lo del primer capítulo al cuarto capítulo Ok. de la norma técnica colombiana y de fontanería. Entonces, bueno, empezamos con lo que sería la introducción, que es la presente norma. Es una adopción modificada del International Plumbing Code IPC del año 2009, del International Code Council ICC de Estados Unidos de América. ¿Cuál es el alcance y la administración de esta? Esta norma presenta las disposiciones aplicables al montaje, instalación, modificación. ¿Qué Sí, pasó? te digo que para ese momento, porque para hacer la aclaración, es importante el orden. Hay que empezar por el principio. Sí, señor, no sé por qué el compañero ahorita inició con Ah, la parte de la mitad, ok, porque exacto. sí, Entonces, se supone que yo debería iniciar por También el se me hizo juego. raro. eso fue una parte de las cosas, digamos, que no logramos comprender porque empezamos por una parte que no era. Y Exacto, sí, señor. para los demás lo mismo, muy importante el orden entre todos, la clarificación de las cosas, la lógica de las cosas es fundamental para entender cualquier cosa y no te interrumpo más, sigue adelante. Listo, Carlos, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como estaba diciendo, esta norma presenta las disposiciones aplicables al montaje, instalación, modificación, reparación, reubicación, reemplazo, ampliación, o el uso o el mantenimiento de los sistemas hidráulicos y sanitarios dentro de esta jurisdicción. Vamos a seguir. Las inspecciones.
La autoridad competente debe llevar a cabo todas las inspecciones requeridas o aceptar reportes de inspección por personas naturales o jurídicas aprobados. Todos los reportes de dichas inspecciones deben hacerse por escrito y deben llevar la aprobación de un funcionario que representa dicha persona natural o jurídica. Esta norma provee los requisitos mínimos para salvaguardar la vida, la propiedad, la salud y el bienestar público, regulando y controlando el diseño, la construcción, instalación, calidad de materiales, ubicación, operación y mantenimiento o usos de equipos y sistemas hidráulicos y sanitarios. Si cualquier numeral, párrafo o frase de esta norma es por alguna razón declarada inconstitucional, dicha decisión no debe afectar la validez de las partes. A los sistemas de instalaciones legalmente existentes en el momento de la adopción de esta norma se les debe permitir continuar con su uso y mantenimiento. Igualmente, los documentos de referencia en esta norma deben ser aquellos que están enumerados en el capítulo 2 y tales códigos y normas deben ser consideradas parte de los requisitos. Seguir, por favor. Pasamos al punto de lo que sería la aprobación. Las disposiciones de esta norma no tienen la intención de impedir la instalación de ningún material ni de prohibir ningún método de construcción no prescrito por esta norma, siempre que dicha alternativa haya sido aprobada. Un diseño de ingeniería alternativo debe estar realizado conforme a la intención de las disposiciones de esta norma y debe proveer un nivel equivalente de calidad, resistencia, efectividad, durabilidad y seguridad. El profesional de diseño registrado debe presentar la información técnica suficiente para justificar el diseño técnico alternativo propuesto. Después que el total de las pruebas e inspecciones descritos en esta norma indiquen que el trabajo cumple en todo respecto con esta norma, una aprobación debe ser emitida por la autoridad competente. Pasamos al tema del incumplimiento. Debe considerarse contra la ley que cualquier persona, compañía o corporación levante, construya, modifique, repare, remueva, demuela o utilice cualquier instalación o cause que lo mismo sea hecho en incumplimiento de las disposiciones. En cuanto a suspensión de la obra, en el momento de recibir notificación de la autoridad competente con respecto a alguna instalación, de que el trabajo se esté realizando de manera contraria a las disposiciones de esta norma, este debe ser suspendido de inmediato. En cuanto a las licencias, todo propietario, agente o contratista que desee construir, modificar, reparar o cambiar uso de una estructura cuya instalación esté reglamentada por esta norma, debe primero hacer una solicitud a la autoridad competente y obtener una licencia. En cuanto a las exenciones, los siguientes trabajos deben ser exentos del requisito de una licencia. En cuanto a detención de fugas en desagües o tuberías. Sin embargo, siempre que alguna trampa tapada, tubo de evacuación, tubo sanitario o ventilación se vuelva defectuosa y sea necesario reemplazarla con material nuevo. Este se considera como trabajo nuevo y se debe obtener una licencia. Igualmente, para la limpieza o obstrucción en las tuberías o reparación de fugas, siempre que dichas reparaciones no impliquen ni requieran el reemplazo o reubicación de válvulas, tuberías o aparatos. Las referencias normativas que son indispensables para esta norma están la NTC, el ACI, Instituto Americano de Concreto, el ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASSE, Sociedad Americana de Ingenieros Sanitarios, la ACTM, NFPA, entre otras. Pasamos al tercer punto, que son términos y definiciones. Por lo menos en cuanto a abertura efectiva, área mínima de la sección transversal en el punto de descarga de suministro de agua potable. Accesorio hidrosanitario, dispositivo, manufacturado de montaje prefabricado o ensamblado en obra de sus componentes.
El área de peligro de inundación. Área dentro de un plano de inundación sujeto a una posibilidad de 1% o mayor de inundación en cualquier año. Área, o también puede ser el área designada como área de peligro de inundación en el mapa de peligro de inundación de una comunidad. ¿Cuál es el conductor? Tubería de la edificación que conduce aguas lluvias desde la cubierta a un sistema de desagüe. Conexión cruzada. Cualquier conexión física o combinación entre dos instalaciones diferentes y separadas. Contrasifonaje. El contraflujo de agua potencialmente contaminada al sistema de agua potable como resultado de una caída de presión. Ensayo de tercera parte. Procedimiento por el cual un laboratorio de ensayos aprobado provee documentación de que un producto esté de acuerdo con requisitos especificados. Interceptor, dispositivo diseñado e instalado de manera que separa y retiene para su remoción por medios automáticos o manuales, materia perjudicial peligrosa o indeseable de los desperdicios normales. Ruptor de aire, disposición de tuberías mediante la cual el desagüe de un aparato, artefacto o dispositivo descargue directamente en otro aparato, receptáculo o interceptor a un punto por debajo del nivel de inundación y por encima del sifón. Bueno, pasamos a lo que serían los requisitos generales, que en primer punto, conexión al sistema de desagüe de aguas residuales. Todos los aparatos hidrosanitarios utilizados para recibir o descargar efluentes deben conectarse directamente al sistema de desagüe de aguas residuales. Cuanto a conexiones al sistema de suministro de agua, todo aparato hidrosanitario, dispositivo o artefacto que requieren del uso del agua para su correcto funcionamiento debe estar directa o indirectamente conectado al suministro de agua. En cuanto a espacios prohibidos, las instalaciones no deben ser instaladas en la caja del ascensor ni en el cuarto de máquina del ascensor. Y en cuanto a conflictos, cuando ocurren conflictos entre esta norma y las instrucciones de instalación del fabricante, se deben aplicar las disposiciones más restrictivas. Para la exclusión de materiales perjudiciales, no debe ser pues de ninguna manera depositar pues materiales que puedan obstruir, dañar o sobrecargar el desagüe. Los productos de desecho de manufactura, operaciones industriales, no deben introducirse a la red de alcantarillado público hasta que no haya sido determinado por la autoridad competente. Cuanto a instalación de los materiales, pues todos los materiales deben ser empleados en estricto acuerdo con las normas bajo las cuales los materiales son aceptados y aprobados. En ausencia pues de estos procedimientos, pues deben seguirse las instrucciones del fabricante. Y ensayo y certificación de tercera parte, pues todos estos mismos materiales de instalaciones deben cumplir las normas de referencia, especificaciones y criterios de desempeño establecidos pues por esta. En cuanto a la protección a las tuberías, estas deben tener una protección externa contra la corrosión cuando pasen a través de muros y pisos de concreto, utilizando recubrimiento o envoltura. Igualmente, las tuberías que pasen a través o por debajo de muros contra roturas, e igualmente para tema de encamisados y protección contra roedores. Entonces, zanja, excavación y relleno. Cuando las zanjas son excavadas de tal manera que el fondo de la zanja forma el lecho para la tubería, se debe proporcionar un soporte sólido y continuo para las juntas. Cuando las zanjas estén excavadas por debajo del nivel de instalación de la tubería, la zanja debe llenarse hasta el nivel de instalación de la parte inferior de la tubería.
El relleno. Este debe estar libre de material que descarte de construcción y deben ser ubicados en la zanja en capas de 15 centímetros y compactada en el lugar hasta que la corona de la tubería sea cubierta por 30 centímetros. Igualmente, esto fue un punto que explicó más específicamente mi compañero Hernán, que es el espaciamiento mínimo de soportería, soporte de las tuberías. Pues que toda la tubería debe ser soportada a la estructura. Estos deben ser diseñados e instalados para las fuerzas sísmicas de acuerdo con la NSR 10. Abrazaderas, anclajes y soportes deben resistir la tubería y su contenido. Cuanto a riesgo de inundación, para estructuras localizadas en áreas de peligro de inundación, se deben ubicar los siguientes sistemas y equipos al nivel por encima de la altura del nivel de inundación: tuberías del servicio de agua, sellos de bombas, tapas en pozos, tuberías de desagüe, residuales y aguas lluvia, las cajas de inspección, las griferías y accesorios, calentadores o ventilación. Cuanto a pruebas de inspecciones, el titular de la licencia debe llevar a cabo las pruebas aplicables para determinar el cumplimiento de las disposiciones de esta. Manómetros para prueba. Las pruebas requieren una presión de 10 psi o menor. Las pruebas también requieren una presión mayor a 10 psi, pero menor o igual a 100. Igual, las pruebas que requieren una presión mayor que 100 psi. La prueba de agua para tuberías de desagüe y ventilaciones. Se debe aplicar una prueba de agua al Te sistema voy de a desagüe. interrumpir un momento. Vuelve atrás, por favor. Sí, señor. Aquí dice, manómetros de prueba. Las pruebas requieren una presión de 69 kilopascal, digo, bueno, de 69 kilopascales, 10 psi o menor. ¿Qué quieres decir con eso? La verdad, ahí sí me estás corchando. La verdad, Sí, señor. la verdad, obviamente la verdad. La verdad es que ni tú ni nadie entiende qué quiere decir manómetros para prueba. Las pruebas requieren una Señor. presión de tal psi o menor cuando qué o qué. ¿Sí? Entonces, digamos que se hacen pruebas cuando se necesita que el edificio soporte una presión de tantos kilopascales, o que tantos PSI, perdón. Sí, señor. O con tal manómetro se hace tal prueba, tal cosa. Pero, digamos, como lo pusiste ahí, las pruebas que requieren, el último punto, las pruebas que requieren una presión mayor de 60 de 100 PSI. ¿Qué quiere decir eso? Y en la Sí, señor. norma está claramente escrito que tales cosas se necesita hacer prueba. Cuando necesita tal presión, entonces hay que hacer pruebas. Cuando no, no hay que hacer pruebas. Cuando sí, entonces hay que usar tal manómetro. Y hay Sí, que, digamos, señor. no puedes, lo que le decía al compañero anterior, no puedes poner cosas ahí que si tú mismo no las entiendes, pues mucho menos los que estamos escuchándote, ¿ok? Sí, señor. Listo, Sí, continúa. Continúa la listo, exposición Carlos. normal. Bueno, entonces, como estaba comentando, se debe aplicar una prueba de agua al sistema de desagüe en su totalidad o por secciones. Si se aplica la totalidad del sistema, todas las aberturas en la tubería deben ser herméticamente tapadas, excepto la boca de salida más alta, y el sistema debe llenarse con agua hasta el punto de desborde. Para la prueba de aire para tuberías de desagüe y ventilaciones, se debe hacer una prueba forzando aire dentro del sistema hasta que se establezca una presión indicada uniforme de 5 psi o la suficiente para equilibrar una columna de mercurio de 10 pulgadas. Esta presión debe mantenerse por un periodo de por lo menos 15 minutos. La prueba final para tuberías de desagües y ventilaciones. Una vez finalizado, debe ser visual y en suficiente detalle para determinar el cumplimiento de las disposiciones de esta norma. Cuando se utilice la prueba de humo, se debe llevar a cabo llenando todas las trampas hidráulicas con agua y luego introduciendo en la totalidad del sistema un humo espeso y picante producido por una o más máquinas de humo.
La prueba del sistema de suministro de agua. Al completar una sección o el sistema completo de suministro de agua, el sistema o la porción terminada deben ser sometidos a prueba y se debe comprobar su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a la presión de trabajo del sistema. O para sistemas de tubería que no sean de plástico, por una prueba de aire no menor a 50 psi. E igual, la descarga de los condensados, los subproductos líquidos de combustión y artefactos condensadores deben ser recolectados y descargados a un aparato hidrosanitario aprobado a un área de eliminación de acuerdo a la norma. Y listo, Carlos, esta ha sido pues mi parte de la introducción de lo que sería la NTC 1500. Ok, entonces, como quedan 6 minutos, voy a finalizar y los vuelvo a convocar, ¿correcto? Y Chao.